chicos, hoy día vamos a hablar un poco de patología respiratoria, vamos a hablar de varios temas, entre ellos SOP, asma y crisis asmática. Empezaremos con lo que es el SOP. Este síndrome de obstrucción bronquial se caracteriza por lo siguiente: tos, sibilancia y expiración prolongada. En este caso de lo que viene a ser el SOP podría ser una manifestación única o recurrente, y la fisiopatología prácticamente es la estrechez o la disminución del calibre de las vías aéreas, como ven en la imagen, y que generaría esta sibilancia. En cuanto a la sibilancia, pues bueno, escuchar la sibilancia ahora de la ocultación nos tiene que dar un indicio de que hay un compromiso respiratorio, y este sonido sibilante y chillón se genera, como dije, por el pasaje del aire a través de las vías estrechadas, y generalmente lo escuchamos en la expiración, pero podemos encontrarlo también en la inspiración. En los factores de riesgo, ¿se acuerdan en las clases teóricas de la doctora Zavala que dijo que hay temas que entran a exposición, al examen? Este es uno de ellos. En los factores de riesgo vamos a tener 3 puntos importantes: la vía aérea del recién nacido o del niño de forma anatómica, los factores ambientales y los factores personales y o familiares. Entonces, en la vía aérea del niño tenemos que normalmente el diámetro es disminuido fisiológicamente, tiene una predisposición a colapsar y hay una hipersecreción bronquial. En cuanto a los factores ambientales, pues el hacinamiento, la contaminación ambiental, la contaminación dentro del mismo ambiente. En cuanto a los factores personales y familiares, bajo el peso al nacer, prematuridad, ser varón, y atopía familiar y o personal. Estos son los fenotipos de lo que viene a ser la sibilancia. Los tipos se dividen en cuanto a en la parte inferior a los grupos etarios, y acá la prevalencia dentro de estos grupos, cuáles son los picos más elevados que encontraremos. Son 3: transitorios, tardíos y persistentes. En los transitorios vemos que son dentro de los primeros 13 meses de vida, generalmente son de causa por la disminución del calibre de las vías aéreas. Dependiendo de la intensidad o el grado de dificultad respiratoria del niño que presente en ese momento, va a tener que tener algún tipo de tratamiento o no, y generalmente pasa en los siguientes años. En esta parte, por ejemplo, no tenemos antecedentes, por ejemplo, de atopía familiar, por ejemplo, antecedentes de familiares que tengan asma, no tiene nada que ver en esta parte, es algo más común. Antecedentes de tabaco y otras cosas más no tienen mucha relevancia en este punto. En cuanto a la parte de las sibilancias tardías y las persistentes, aquí estos dos grupos etarios entre los 6 a las 11, sí hay antecedentes que demuestran de atopía, lo que viene a ser el asma, lo que viene a ser los antecedentes de madres fumadoras, y vamos a ver una predisposición de elevación de las IgE a los 3, 6 y 9, en el recién nacido. En estos dos grupos, cuando recién nacen y están en estas edades posteriormente, van a ver que la IgE va a estar normal, pero la IgE a los 3 y 6 meses de estos pacientes, cuando lleguen a estas edades, ya van a estar elevadas, y eso nos da un antecedente, una predisposición que cuando llegan desde los 3 hasta los 11 años, vayan a predisponer este tipo de sibilancias en estas edades. Ya, en este cuadro vamos a organizar lo que son las sibilancias de acuerdo a la vía aérea que está comprometida y el tipo de evolución que presenta. Tenemos de vía aérea grande, de vía aérea pequeña, y las agudas o las que son más persistentes. Los episodios agudos se presentan más cuando son por cuerpos extraños, tapones mucosos u otras causas, y cuando es de vía aérea pequeña está más relacionada con infecciones virales, neumonía, infección por micoplasma o algunos irritantes a los que se puede estar expuesto. Dentro de las cosas persistentes también encontramos cuerpo extraño, anillos vasculares, tuberculosis, masas mediastinales, traqueomalacia y reflujo, fístulas, adenopatías. Y dentro de la vía aérea pequeña tenemos el asma bronquial, la fibrosis quística, imunodeficiencias, bronquiolitis, broncomalacia, déficit de alfa-1 antitripsina, displasia broncopulmonar, otras reacciones alérgicas y enfermedades cardíacas. Ahora, tenemos que tener en cuenta de que el niño no es un adulto pequeño, ya que presenta muchas diferencias en la anatomía con un adulto. Primero vamos a ver que el paso del aire en el niño presenta mayor resistencia por una disminución del calibre de las vías de La mucosa laxa vascularizada llenas de glándulas y células caliciformes dan una gran secreción de muco, lo cual puede llegar a obstruir la vía aérea. En los niños más pequeños hay un estado de hiperactividad bronquial
Y también tenemos que tener en cuenta que hay una ausencia de la ventilación colateral debido a la ausencia de los poros de Kohn. Las narinas son más estrechas, por lo cual el flujo de aire también es disminuido, la epiglotis está en una posición más alta y más cerca del paladar. La lengua ocupa un mayor tamaño en la cavidad oral en comparación con la cabeza. O sea, comparando la lengua de un niño con la cabeza de un niño, esta ocupa más espacio que la lengua de un adulto con la cabeza de un adulto. El diafragma es corto y sección horizontal. También los pulmones del niño son, el diafragma es pobre en miocitos tipo 1 y el tórax óseo es muy flexible. Acá vemos cómo la epiglotis es más alargada, es proporcionalmente más larga y también hay una mayor los cartílagos aritenoides y cuneiformes son más notables, por lo cual puede llegar a obstruirse más rápidamente con algún cuerpo extraño y otro tipo de causas. En esta comparación, en esta imagen, tenemos la vía aérea de un adulto y la vía aérea de un niño. La vía aérea del adulto es más alargada y es como un tubo. En el cambio de la vía aérea del niño es más cónica y siendo el lugar de mayor estrechez el cartílago cricoides, es donde puede haber mayor riesgo de que se pueda obstruir con un objeto o un cuerpo extraño. Y también tenemos que tomar en cuenta que este es el calibre normal de una vía aérea en el adulto y esta es pequeña. Y cuando esta se edematiza por alguna reacción, el diámetro que pierde en la vía aérea del adulto no es mucha comparada con la que pierde el niño, pierde un gran porcentaje, por lo cual también se va a obstruir. En las características del lactante tenemos que tomar en cuenta esto, que la lengua es proporcionalmente más grande y las fosas nasales son más pequeñas, y de la vía aérea, que es de menor calibre, hay una mayor resistencia al flujo de aire, hay menor rigidez porque los cartílagos no están totalmente desarrollados y solamente es musculatura y puede llegar a colapsar. Hay más glándulas mucosas, por lo cual hay más secreciones y más moco, por lo cual y la tos poco eficiente va a hacer que estas vías estén obstruidas por el moco y los poros de Kohn cerrados, que es la ventilación colateral. Después en el tórax tenemos la parrilla costal que es poco firme, las costillas están horizontalizadas, el cartílago de apoyo está poco desarrollado, hay mayor presión abdominal en la posición de decúbito y hay debilidad de la musculatura de los músculos que están entre las costillas. Bueno, en la clasificación del SOT tenemos de acuerdo al tipo de enfermedad que es agudo y crónico. Dentro del agudo tenemos infecciones virales, hiperactividad bronquial, cuerpos extraños, y dentro del crónico la enfermedad de reflujo, fibrosis quística y malformaciones congénitas. Por la edad de presentación puede ser en el neonato, lactante, preescolar, escolar y adolescente. Dentro del neonato la causa más frecuente son los anillos vasculares que se forman, es una malformación congénita. En el lactante, preescolar y escolar son las infecciones de las vías respiratorias y en el adolescente es un poco más raro ver estos casos. Ahora, tenemos que clasificarlo de acuerdo a la severidad. Hay dos escalas que utilizan, que es el puntaje de Pearson modificado por TAL y la escala de Downs. En la clasificación de Pearson tenemos un puntaje de 0 a 3 y se toman los criterios de la frecuencia cardíaca si el paciente o el niño es menor de 6 meses o mayor de 6 meses, si hay presencia de sibilancias, si hay retracciones y si hay cianosis. Se considera un SOP leve cuando es de 0 a 4 puntos y una saturación de oxígeno mayor al 95%, moderado de 5 a 8 puntos y severo de 9 a 12 puntos. De acuerdo a Downs y Wood, también la puntuación es de 0 a 3 y considera también la cianosis, el tipo de ventilación que maneja, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el tiraje, si hay uso de músculos accesorios y las sibilancias. Acá se considera en crisis leve de 1 a 3 puntos, moderado de 4 a 7 y grave de 8 a 14 puntos. Dentro de las cosas infecciosas e inflamatorias tenemos la bronquiolitis por el virus incisional respiratorio, la bronquitis, las fibrosis quísticas, la aspergilosis pulmonar y la laringotraqueobronquitis. Y dentro de las congénitas está el quiste neumogénico, la estenosis traqueobronquial, la fístula traqueosofágica, que es la más común, junto con los anillos vasculares, y la traqueobroncomalacia, que viene a ser la más rara. Ahora, se puede dar un SOP por un síndrome aspirativo, y esto puede ser por una comunicación anormal. Esto se da entre la tráquea y el esófago en las fístulas traqueoesofágicas, porque hay paso del contenido que el niño ingiere al tracto respiratorio. Hay una aspiración de cuerpo extraño, puede ser un juguete, una pila, una moneda, lo que sea. Una disfunción en la deglución, ya sea por alteraciones del sistema nervioso central o por alteraciones estructurales que pueda presentar el niño, o por una disautonomía familiar que es en toda su familia hay antecedentes de dificultad en la difusión, y o causas por regurgitación. Acá está
la enfermedad de reflujo esofágico en primera causa y también puede estar asociado a una hernia hiatal que puede desencadenar finalmente en un reflujo. Por compresión mecánica tenemos las extrínsecas, fuera de la vía aérea, y las intrínsecas. Las extrínsecas tenemos el fibroma quístico, tumores tímicos, quiste del pericardio, lesiones tiroideas, linfoma. La hernia diafragmática es la más común, las anomalías de grandes vasos y el quiste heterogénico, y dentro de las intrínsecas los abscesos y los quistes broncogénicos. Y dentro de otras causas tenemos que la enfermedad cardíaca puede desencadenar un SOP por defecto septal ventricular, persistencia del conducto arterioso, arteria pulmonar distendida, hipertensión pulmonar primaria, edema pulmonar cardiogénico y falla ventricular izquierda. Y también hay medicamentos que pueden ser irritantes para la vía aérea y causar sintomatología de SOP, que son dentro de los antibióticos la nitrofurantoína o las disulfamidas, amidodarona, los quimioterápicos como la bleomicina, ciclofosfamida y metrotexate, los IECAS, y después está la acetylcisteína, adenosina, la aspirina, el benzonatato, el atenolol, la betalol y propanolol, la estreptoquinasa, algunos medios de contrastes y los AINAS. Ya, vamos a hablar de asma ahora. Esta es una definición medicina del 2019 que nos dice que el asma es una enfermedad crónica, frecuente y potencialmente grave que va a suponer carga sustancial tanto como para los pacientes, su familia y la sociedad. Va a provocar síntomas respiratorios como limitación de la actividad y a veces crisis de asma que van a requerir de atención médica urgente y que pueden resultar en un final fatal. Ya lo he mencionado, por edema de la pared y también hipersecreción. En cuanto a la epidemiología, hay estudios que se realizaron en Piura, Chimbote, Chiclayo, Ica y Lima, que nos indican que el 25% de la población peruana padece de asma. Y Lima es la segunda ciudad con mayor contaminación atmosférica en Latinoamérica. Y vamos a ver que está asociado al desarrollo del asma la contaminación, como la aspiración de humo, polvo o carbón negro. En Arequipa hay dos estudios más o menos actuales. En el 2008 se reportó una prevalencia de 8.42%. Y entre el 2014 y 2018 se reportan más de 80.000 personas en todo el Perú con asma. En teología tienen que grabarse que no se conoce una causa específica de que causa el asma, sin embargo hay teorías. La primera es la alérgica, una ambiental y una genética. Estas otras más se refiere a lo que si es que eleva inmunoglobulina E o no, y si es que es una combinación de la naturaleza, de factores intrínsecos como extrínsecos, ¿no? La herencia como el ambiente. Entonces, en cuanto a la alergia, sabemos que van a haber ciertos factores que van a predisponerlo, como por ejemplo la caspa de las mascotas, como los gatos, perros, el ejercicio, el polen, los ácaros del polvo, sustancias químicas, el aire frío, las esporas, el polvo, el humo del cigarro, olores fuertes, la contaminación, el enojo y el estrés. Factores de riesgo, pues también lo vamos a dividir de la siguiente manera: factores genéticos y medioambientales. Los genéticos, que van a haber genes que predisponen a la atopía y genes que predisponen a la hiperrespuesta bronquial, la obesidad y el sexo. El sexo más frecuente en los niños es el predominantemente masculino. En los adolescentes se iguala tanto masculino como femenino, y más adelante las mujeres adultas van a ser las que van a predominar. Los factores medioambientales tenemos los alérgenos, que ya lo hemos mencionado, las infecciones, que van a ser de predominio viral, que van a exacerbar estos cuadros de asma, el tabaquismo pasivo, polución, dieta y el clima. Este cuadro también ha dicho que va a entrar en el examen, que es el índice predictor del asma, que es el IPA, que ya lo habrán escuchado muchas veces porque el doctor Fuentes siempre dice su mnemotecnia del ADACERA. A es antecedente de asma, ¿no? Diagnóstico médico de asma de algunos padres. Dermatitis atópica, sensibilización de algún alérgeno, y los criterios menores, ¿no? Sibilancias no relacionadas con catarros, eosinofilia en sangre periférica más del 4%, y sensibilización alérgica a leche, huevo o cacahuate. Tenemos que ver si es que el niño tiene menos de 3 años y presenta un criterio mayor o 2 criterios menores, va a suponer 7 veces más riesgo de poder tener asma en edad escolar que los niños que tienen un puntaje negativo o un IPA negativo. Bueno, ahora vamos a revisar lo que son los factores desencadenantes del asma. Dentro de los factores desencadenantes de asma, los más conocidos y de los cuales se les recomienda a los pacientes tener mucho cuidado son el moho, el humo, los pasos, las cucarachas, el polvo, el pelo de animales, los cigarrillos, los aerosoles,
el ejercicio físico, cuidado con las gripes y el estado del tiempo. Sin embargo, nosotros tenemos que agruparlos de otra manera. Tenemos los desencadenantes biológicos, tenemos algunos químicos reactivos y partículas que, si bien no son reactivas con el sistema inmunológico del cuerpo, sí producen respuesta inflamatoria y respuesta de fagocitosis, sobre todo por las células especializadas del pulmón, por lo cual sí se genera sí puede desencadenar un ataque de asma. El ataque de asma va a ser desencadenado cuando, podemos definir el asma como una sobreexpresión inflamatoria del sistema inmune, lo cual genera un cierre de las vías aéreas, un broncoespasmo. Entonces, virus, bacterias, hongos y proteínas van a tener el siguiente mecanismo. Los virales, la movilización de polimorfos nucleares y la producción de interleucina 6 son los principales desencadenantes de la respuesta inflamatoria de respuesta viral. Están asociados mucho a lo que son los rinovirus, el virus sincicial respiratorio y la influenza, en 48, 21 y 12% respectivamente, lo cual nos puede señalar cierto patrón estacional para la recurrencia de ataques de asma, época de gripe. En los bacterianos, nosotros vamos a tener la persistencia de respuesta inmunológica TH2 sobre TH1, en la cual nosotros podemos apreciar lo que es la conocida teoría de la higiene, en la cual mientras a mayor edad un niño sea expuesto a bacterias y antígenos, menor va a ser la viración de TH1 sobre TH2, lo cual va a hacer a los niños más propensos a desarrollar asma. El uso de probióticos a temprana edad, sobre todo lo que son los lactobacilos, ha demostrado un buen pronóstico en cuanto a esta viración para evitar que niños con padres asmáticos desarrollen asma en el futuro. El uso de antibióticos es muy controvertido, ya que si bien los antibióticos pueden disminuir la cantidad, la severidad de algunos cuadros de asma de origen bacteriano, también contribuyen a aumentar la sensibilidad posterior a estas mismas bacterias. Los fúngicos causan asma, crisis asmáticas, por las proteínas de los residuos y las esporas. Si bien los hongos son muy parecidos a vegetales, ellos carecen de una pared celular como tal, por lo cual sí tienen antígenos expuestos, lo cual genera las respuestas inmunes. Lo mismo pasa con el polen de las plantas. La actividad es mediada por inmunoglobulina E. Y en cuanto a las proteínas, vamos a tener las proteínas, por ejemplo, las degradadas de la piel, que es hallada usualmente en los cuartos de las personas. Cuando barren, hay ataques de asma. Restos de ácaros y restos de descomposición biológica en las camas e inducen también actividad inflamatoria mediada por inmunoglobulina E. Bueno, las demás sustancias que son tanto reactivas como no reactivas, lo que producen es una irritación a nivel de polimorfos nucleares, lo cual también genera el vasoespasmo. Ahora, en cuanto a EPOC y asma, nosotros sabemos que EPOC y asma, si bien son dos entidades nosológicas muy diferentes, actualmente se dice que el asma infantil va a generar EPOC en el futuro. Mostraron que una persona asmática activa tiene más probabilidades que asmáticos inactivos o no asmáticos de llegar a tener EPOC, debido a que el asma, y esto sí era la pregunta de examen de la doctora, induce 4 tipos de cambios en el epitelio. Genera en todo lo que es el sistema respiratorio. Tenemos cambios a nivel epitelial, cambio a nivel de células caliciformes, engrosamiento de las paredes y aumento del volumen del músculo liso, lo cual no solo nos va a dar una histología de la enfermedad, sino también nos va a explicar lo que vienen a ser los síntomas. ¿No? Aquí vemos, por ejemplo, EPOC y asma, cómo van siendo diferentes hasta que, por ejemplo, la metaplasia mucinosa y el agrandamiento glandular se juntan. Entonces, un niño que tenga un asma sin tratar desde muy pequeño puede desarrollar EPOC antes de los 20 años. Bueno, aquí nosotros vamos a ver un bronquio normal y un bronquio de una persona asmática. Podemos ver que la luz está disminuida, hay un engrosamiento del epitelio, hay aumento de las células caliciformes, también hay un engrosamiento de las paredes de lo que debería ser el parénquima, y también tenemos una hiperplasia de las células musculares de los bronquios.
Entonces, así, con esos 4 cambios, nosotros podemos ver los 4 síntomas principales del asma. Son la tos, la disnea, las sibilancias y la opresión torácica. La tos se produce porque el aumento de las células caliciformes genera un aumento de la producción de moco a nivel bronquial, y esto requiere mayor expectoración, por lo tanto produce tos. Después, las sibilancias son producidas porque el aumento de la musculatura lisa, así como el endurecimiento y engrosamiento del parénquima bronquial, genera turbulencia de paso, lo cual genera el ruido característico del asma. Luego, la disnea se produce debido a un bajo volumen tidal, ya que al disminuir el nivel de flujo no puede ingresar la cantidad suficiente de aire al pulmón, y al mismo tiempo por la fibrosis de los bronquiolos, que es progresiva. Cuando ya llega a bronquiolos ya terminales, ya la expansión es mínima. Y la opresión torácica se produce por un atrapamiento de aire, así como también hay problemas para el ingreso, hay problemas para la salida del aire. Hay además un sobreesfuerzo de los músculos inspiratorios, lo cual genera el agotamiento muscular y el síndrome de opresión torácica, además de la baja elasticidad. Y entonces ahora vamos a clasificar el asma. La doctora nos comentó que lo que va a preguntar son de acá y para allá. Entonces, la severidad del asma la vamos a clasificar en intermitente, persistente leve, persistente moderada y persistente severa. Definiéndolo por si tiene o no síntomas diurnos o nocturnos y cómo está la función pulmonar de esos pacientes. En cuanto a la intermitente, tenemos que va a tener síntomas diurnos 2 días a la semana, ¿ya? Y nocturnos 2 veces al mes, con una función pulmonar con un BEF del 80% y una variabilidad del PEP del menos del 20%. Cuando es persistente leve, o sea, un poco mayor, tiene síntomas diurnos más de 2 días a la semana, pero no diarios, no llegan a ser diarios, con síntomas nocturnos más de 1 vez a la semana. Ya va aumentando de 1 mes a 1 semana. Y el PEF1 o el PEF 80% y la variabilidad del PEF está entre 20 y 30%. Igual va aumentando. En el persistente moderado tenemos síntomas diarios, ya se vuelven diarios, que afectan la actividad normal del niño y el sueño. Síntomas nocturnos más de 1 vez a la semana, y ya empieza a hacer la variabilidad del 60 al 80% con un mayor del 30% del PEF. En cuanto a la persistencia severa, los síntomas diurnos van a ser ya continuos, con crisis frecuentes, la actividad está alterada, muy alterada, y los síntomas nocturnos son frecuentes. Ya la variabilidad del PEF va a ser mayor del 30% con un BEF de 60%. Entonces, esta es la clasificación del asma por los criterios de severidad. Acá tenemos la clasificación por si los pacientes han sido controlados o no de los ataques de asma que han tenido antes. Entonces, los pacientes que son, por ejemplo, tienen síntomas diurnos, los controlados, no. Los que son parcialmente controlados pueden tenerlo más de 2 veces a la semana. Y los que no están controlados pueden tener 3 o más características de asma parcialmente controlada en cualquier semana durante el año, ¿no? Los que están controlados no tienen limitación de las actividades. Sin embargo, los parcialmente controlados tienen alguna limitación. Los controlados no tienen síntomas nocturnos y tampoco se despierta el paciente. Y los parcialmente controlados sí tienen algunos. La necesidad de medicamentos de rescate, obviamente, si están controlados no hay necesidad. Pero si están parcialmente, pues a veces hay necesidad de tenerlo más de 2 veces por semana. La función pulmonar, como ya lo vimos en el anterior, en los controlados está absolutamente normal, y en los parcialmente controlados está menor del 80% del valor predictivo. Y exacerbaciones, pues en los controlados no van a tener, y en los parcialmente controlados 1 o más al año. Y en los que no están controlados, más de 1 vez a la semana. Entonces, para realizar el diagnóstico diferencial del asma, pues son muchísimas las patologías que nos pueden dar tos, sibilancias, estridor, disfonía, vómitos, diarrea, que son cosas que va a presentar el niño cuando viene con asma. Lo importante acá que tenemos que ver son los anillos vasculares, el quiste broncogénico que nos va a dar tos y sibilancias, la displasia broncopulmonar que nos va a dar prematuridad, la laringomalacia, traqueomalacia y disfunción de las cuerdas vocales, que es lo que nos va a dar el estridor y la disfonía, enfermedad del reflujo gastroesofágico, que es con historia de aspiración y vómitos, fibrosis quística, que nos va a dar retardo de crecimiento, diarrea y tos crónica productiva. Y bueno, las demás que básicamente para que lo lean ustedes son, por ejemplo, ¿no? Las cardiopatías, falla cardíaca nos puede dar síntomas asmáticos, pero no necesariamente son un asma, ¿no?
Entonces, para el tratamiento del asma, lo importante, y que también va a venir en el examen, son los 4 puntos principales. Tiene que haber la educación, control ambiental, evaluación de la función pulmonar y el tratamiento farmacológico. Entonces, la educación es capacitación en el uso eficaz de dispositivos inhalados. La gente a veces no sabe cómo usar un inhalador y pues hay que capacitarlos, ¿no? Adhesión con medicamentos y otros consejos que se les da de la comunidad, por ejemplo. Información acerca del asma y qué lo produce y el entrenamiento autodirigido para que los pacientes sepan darse cuenta de su asma y tratárselo por sí mismos, ¿no? Después, en el control ambiental tenemos que verificar el tabaco, los medicamentos que exacerban el asma, el polen, los ácaros, mascotas, hongos, como ya lo explicaron mis compañeros. Hay vacunación antigripal y antineumónica que también puede desencadenar esto. Medicinas alternativas y el ejercicio físico que tiene que ser medido en los pacientes que tienen asma. Para la evaluación de la función pulmonar, lo importante es el espirómetro. Sí o sí, es la única manera de que veamos una buena función pulmonar. El espirómetro mide cuánto aire puede inhalar el pulmón y cuánto puede exhalarlo rápidamente. Entonces, hay dos, ¿no? Los obstructivos y los restrictivos. En los obstructivos viene una disminución del BEF y el cociente del BFBC menos del 80%, y el restrictivo por una disminución del FBC menor del 80%. En los niños no es confiable hacer esto a menos que sean ya mayores de 5 años. Entonces, los fármacos para el tratamiento, básicamente los dividimos en broncodilatadores y antiinflamatorios. Broncodilatadores, todos sabemos, van a dilatar los bronquios, y los antiinflamatorios van a disminuir la inflamación peribronquial que genera el asma. Entonces, en niños menores de 5 años, tenemos que tener en cuenta que se comienza con una dosis inhalada baja de corticoides, o si no, antagonistas del receptor de leucotrienos. Superar esta etapa y que no haya remisión, pues se puede doblar la dosis de corticoides inhalados o usar dosis bajas de corticoides inhalados con inhibidores del receptor de leucotrienos. Si aún así no mejora, pues hay que continuar el control y referirlo por un especialista. Y añadir igual los inhibidores del receptor de leucotrienos con corticoides inhalados. ¿Quién es? ¿Sábado? De 6 a 11 años vamos a empezar con dosis diaria de corticoides inhalados, dosis baja si no funciona, pues dosis baja de corticoides o el LABA, y dosis media de corticoides inhalados. Cuando pasamos a la etapa 4 ya hay que medir. Buenas tardes. Estudio fenotípico y añadir la terapia biológica para poder tratarlos adecuadamente. Alternativamente podemos usar los inhibidores del receptor de leucotrienos a dosis baja o corticoides inhalados condicionales con SABA condicional. Y en adultos y adolescentes mayores, igual corticoides inhalados como formoterol. Pasamos luego a corticoides diarios, también con la dosis de formoterol, pero según sea necesario. Cuando pasamos al estadio 3, tenemos dosis bajas de corticoides inhalados asociados con LABA. En el estadio 4, dosis intermedias de corticoides inhalados con LABA. Y en el estadio 5, ya dosis altas para llegar a tener la mayor remisión del cuadro. Alternativamente podemos usar igual los inhibidores de los receptores de leucotrienos con el SABA. Y bueno, eso. Entonces, acá tenemos, para más o menos que ustedes vayan viendo, los SABA son salbutamol y terbutalina, SAMA es cipratropio, LABA es formoterol, salmeterol, indacaterol y hidrodatarol. Y las dosis de los corticoides inhalados, que pues podemos tener, por ejemplo, dipropionato, que es de 200 a 500, en la dosis baja. Ya dosis intermedia tenemos más de 500 a 1000, y dosis alta ya es de 1000 en los casos que retiramos el step 3 de los cuadros anteriores. 5 minutos, no encuentro dónde está la monografía en el CD. ¿Han traído o no han traído? Están jalados. Bueno, ahora vamos a hablar Espérate. Bueno, primero vamos a hablar acerca de lo que son las crisis asmáticas. Bueno, ¿qué es una crisis asmática? Pues es el empeoramiento agudo o subagudo de los síntomas. También se emplean términos como episodios, como ataques y asma agudo grave. Entonces, como hemos dicho, son episodios de un aumento progresivo de los síntomas, falta de aire, tos, sibilancia, supresión torácica o una combinación de estos síntomas.
En cuanto a los desencadenantes de la crisis asmática, pues tenemos primero el abandono del tratamiento o si no, error en la administración de los medicamentos. También podemos tener infecciones respiratorias, como son las virales, ¿no? Por el rinovirus, el virus de la influenza, el virus sistémico respiratorio. También irritantes como el humo del tabaco, también sustancias emitidas por las industrias o por los automóviles. Sacas el dedito del puntero y no muevas tanto porque ya están mareados, ya están virólogos. Y bueno, en cuanto a los cambios meteorológicos, también está lo que es el frío, la humedad. Dentro de los agentes alergenos tenemos lo que es el polen, hongos. Dentro de lo que es el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, correr, hacer deportes y trabajo duro. En cuanto a las emociones, risa, llanto, miedo, enfado, estrés, también nos puede desencadenar la crisis. Dentro de los fármacos, salicilatos, tolerantes, conservantes. Bueno, esto también es muy importante, esa es la clasificación de las crisis asmáticas. Se pueden clasificar en tres: leves, moderadas y severas. Entonces, vamos a evaluar primero la frecuencia respiratoria. Ya sabemos que esto es diferente, ¿no? En cada grupo de edad. Entonces, en el caso, por ejemplo, una crisis asmática leve, la frecuencia respiratoria estará leve o estará aumentada, pero menos del 25% de lo normal. En una moderada estará aumentada, pero entre el 25 y el 50% de lo normal. Y en la severa va a estar aumentada en más del 50% de lo normal. En el caso de lo que es la disnea, también según la edad. En una crisis leve, pues no presentará disnea o puede presentar disnea ligera cuando el paciente está hablando. En la moderada va a presentar disnea cuando el paciente va a estar caminando, y en la severa cuando el paciente está en reposo. En cuanto al tiraje, que también es muy importante, en la leve... Haz el tercero, no, haz el severo. Bueno, en la leve, tiraje en el severo, pues el paciente va a presentar tiraje a nivel subcostal, a nivel intercostal y también supraesternal. A ver, para que aprendan. Menos graves, ¿cómo es? Ya está pues mal. No hay tiraje en él, que no tiene nada. Cuando ya es leve, el tiraje ligero, pues ahí está también. Pueden ir leyendo y plagiando. O sea, va a ser subcostal nada más. Más severo, subcostal, intercostal. Más severo, subcostal, intercostal y supraesternal. Y más severo, si fuera un neonato, por ejemplo, ¿qué hay? Subcostal, intercostal, supraesternal y aleteo. Aprendan, hay que matar a ustedes, no. Sigue. Bueno, en cuanto a los estertores, entonces en una crisis severa van a haber muchos estertores, incluso puede haber ausencia de las sibilancias. En cuanto a sibilancias, eso más les voy a repasar. Menos grave las sibilancias en el asma, en todo lo que es crisis asmática, es al final de la expiración. ¿Estamos? Cuando es más severo, va a estar las sibilancias en la expiración y en la inspiración. Cuando es más severo, ya no escuchan ninguna de las dos, es un tórax silente. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se aprendió? Ya, listo. Next, ya lo repasaron en Next. Tema de examen. Ese cuadro va a ser tema de examen. Bueno, en cuanto a los exámenes de laboratorio, lo más importante va a ser el AGA. Vamos a poder ver que el oxígeno va a estar disminuido y el CO2 puede estar normal o puede estar un poco aumentado. Y también nos vamos a ayudar con los rayos X. Bueno, esta es una imagen donde podemos ver, ¿no?, hiperinsuflación pulmonar y atelectasias vinasales, que es una de las complicaciones más frecuentes. Vemos una vista anteroposterior y una vista lateral. Vean el atrapamiento aéreo, la hiperlucidez que el retroexternal, ¿no? Debe ser como un triángulo, ahí está como una bola. ¿Está bien? Préstame, enséñame el pecho. La región supraesternal, esta. ¿Ya? Solo se debe ver un triángulo negro acá, en lo que es la lateral. Miren cómo se ve todo. Es una bola completa. Solo se debe ver un triángulo así. Listo, siguiente. Claro, next. En cuanto al tratamiento, vamos a hablar sobre, va a haber dos tipos, se van a dar dos, ¿no?, la nebulización y la inhalación. La nebulización siempre se hace en niños pequeños o en crisis asmáticas graves. Bueno, acá hay un cuadrito sobre las ventajas y los inconvenientes. Bueno, dentro de las ventajas podemos ver que la nebulización hay posibilidad de administrar conjuntamente con el oxígeno, lo cual nos va a permitir utilizarla en crisis asmáticas graves. Hay una menor necesidad también de supervisión por parte del personal sanitario y es seguridad en su efecto que otorga la experiencia con su uso durante muchos años. Y dentro de los inconvenientes, pues es que es lento, la lentitud, y efecto mágico que disminuye la confianza en el tratamiento domiciliario con inhalador. Y en cuanto a lo que es el inhalador, las ventajas van a ser que es más rápido, que hay una comprobación de la eficacia del tratamiento domiciliario, hay que formar a los padres en la técnica de la inhalación y hay que reforzar la confianza de la familia en el tratamiento que van a seguir. Y bueno, los inconvenientes es que es imposibilidad de usar este método en crisis asmáticas graves y bueno, que se necesita, ¿no?, que cada niño disponga con su dispositivo espaciador.
Entonces, en una crisis grave se puede utilizar lo que es inhalación o nebulización. Grave. Leve, diré. Por ejemplo, beta-agonistas inhalados se usan de 2 a 4 pulsaciones en cámara, cada 20 minutos hasta 3 tandas, o también se puede utilizar los beta-agonistas nebulizados, que es una dosis, 0.15 miligramos por kilogramo, más hay que valorar corticoides orales si es que el paciente los usaba, y tenemos que revalorar en 15 minutos. Si es que el paciente responde, pues se le da de alta al domicilio, beta-agonista a demandas, corticoides si es que se iniciaron, y hay que reevaluar al paciente en 2 a 3 días. Y si es que no responde, ya vamos a pasar a una crisis moderada. En la crisis moderada, igualmente, podemos usar beta-agonistas. Sigue. Podemos usar Adelántate un poquito más acá, los chicos ya van saliendo acá para las preguntas. Rápido, pues, chicos. Sigue. Entonces pueden utilizarse beta-agonistas inhalados. Entonces, en este caso van a ser de 6 a 8 pulsaciones. En el anterior solo era de 2 a 4. Entonces, en cama, igual cada 20 minutos hasta 3 tandas. O los beta-agonistas nebulizados, que es lo mismo, la misma 0.15 miligramos por kilogramo, cada 20 minutos hasta 3 tandas. Y acá podemos valorar también el uso del bromuro de hipotropio, ¿no? De 2 a 4 pulsaciones inhalado o nebulizado, cada 20 minutos hasta máximo 3 tandas. También corticoides orales y oxígeno hasta que la saturación llegue a ser mayor a 94. Y en caso de una crisis grave, igual oxígeno. Ven ustedes que lo que ha cambiado, te voy a cortar ahí, es ha aumentado las pulsaciones, ¿no? Se puede en leve hasta 4, en moderado hasta 6 y acá hasta en 10. Quizás todavía se puede usar más, pero con cuidado y viendo la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Porque esto eleva la frecuencia cardíaca. Volvemos a repetir que, al menos mi persona, hay literaturas para un lado y para otro. Dicen que ahora es lo mismo inhalar que nebulizar. A ver, yo les pregunto, ¿qué paciente llega a la emergencia con su inhalador y su aerocámara? Nadie. Entonces no vas a usar ahí una para todos, ¿verdad? Esto es una utopía hasta el momento, en nuestra realidad. Quizás en otros países sí. Porque en Estados Unidos cada paciente asmático tiene su flujómetro, como semáforo, que saben hasta dónde es leve, lo pueden manejar en casa, moderado ya tienen que ver si va al hospital, y rojo, no, sí, ¿no? Rojo tiene que ir al hospital corriendo. ¿Estamos? Y ahí en casa la mamá empieza a hacer esto que les está diciendo acá. Pero aquí no. Otras veces, si pueden ver también, hay nebulizado el bromuro de hipotropio. En nuestro país no, por si acaso. Y corticoides orales, por ejemplo, yo doy solo hasta leve o moderado. Después yo doy endovenoso. ¿Sí? Y ustedes escogen. La Dex está quedando como de lado. Más preferimos hidrocortisona o metilprednisolona. Oye, dale así, perdón. No, estoy viendo. Ah, ya, ok. Ya, pero muero yo cuando veo a un chico sentado y una chica parada. Muero, convulsión. Ya. Empiecen la exposición. Pónganla al inicio. ¿Quién expuso esta parte? La primera parte yo. La primera. ¿Cómo se llama? Rayo. Listo. ¿Cómo escribe?